Las carreteras son caminos llenos de historias aterradoras en donde los accidentes, los encuentros extraños y la actividad paranormal se desarrolla con mucha frecuencia. En esta ocasión, veremos una serie de acontecimientos traumáticos que le ocurrieron a personas mientras conducían en las carreteras. La carretera embrujada. En la vía hacia el este de Melbourne, Australia, Faye Knowles y sus 3 hijos viajaban a bordo de un Ford del 84 tipo sedán. En su ruta, tuvieron que cruzar la llanura de Nullarbor. Conectándose con el sudeste de Australia, esta vialidad se extiende de este a oeste por más de 1000 kilómetros. Es una ruta con vegetación de desierto, con un terreno llano y árido. Durante más de 100 kilómetros, la familia Knowles no vio una curva. Tuvieron que manejar toda la noche y después de las 4 de la mañana, la familia se percató de una intensa luz a lo lejos de la carretera. El hijo de 21 años era quien iba manejando, y todos dentro del coche pensaron que se trataba de un gran camión que venía de frente. Sin embargo, la luz tomó movimientos errados, fuera de lo común y muy aterradores. Lo extraño sucedió a continuación. La luz se desvaneció como por arte de magia, a escasos metros del coche de la familia Knowles. Esto aterró a la familia y más a Sean, el conductor de 21 años, quien aceleró, viendo cómo la luz desaparecía detrás de ellos. Luego de esto ocurrió algo sorprendente. La luz se volvió a posar de frente a ellos, pero a una menor distancia. Esto les permitió notar que la luz provenía de un objeto volador, el cual los estaba cegando. El joven Sean reaccionó, dio vuelta al coche y tomó la dirección opuesta. El objeto volador los seguía, estaba detrás de ellos. Sean decidió tomar un retorno más adelante para cambiar la ruta. Sin embargo, la aterradora luz no los dejaba. En ese instante, la familia notó algo muy extraño. Todos voltearon su cabeza hacia el techo y sintieron que algo se posó sobre ellos. Todos entraron en pánico rápidamente y el señor Knowles bajó el vidrio, sacó la cabeza y miró hacia el techo. Lo que vio fue sorprendente. El techo estaba cubierto de hoyos negros y calientes. Luego de eso, el carro se llenó de una niebla tenebrosa, oscura y con olor a carne podrida, acompañado de lo que fue lo más tenebroso de esa noche, un sonido espeluznante y agudo. Lo más misterioso de ese encuentro fue la transformación de las voces de la familia. Pasaron de un tono fuerte a uno más y más bajo, casi imperceptible. Ellos estaban aterrorizados, pero la cosa no terminó allí. El objeto volador levantó el carro en medio de la vía y lo llevó a una corta distancia de donde estaban. Allí lo golpeó contra el pavimento, reventando una de sus llantas. Por suerte, Sean maniobró el vehículo para salir de la carretera y que todos pudieran esconderse. Vieron cómo el objeto se posó sobre el coche y luego tomó una increíble velocidad y se fue. Al instante, toda la familia huyó del lugar, buscando el pueblo más cercano. Por suerte para todos, se toparon con 3 testigos que también habían visto el objeto volador. Se regresaron a la escena de lo ocurrido y uno de los testigos encontró algo interesante. Se veían las marcas del deslizamiento y la llanta explotada. Cuando la policía se acercó a interrogarlos, no les creyeron. Ellos estaban muy traumatizados y estaban convencidos que lo ocurrido fue algo muy extraño. Este tipo de fenómenos o encuentros con extraterrestres no es único, ya que es común que en la llanura de Nullarbor ocurran a cada instante. Arañas en la carretera. Un hombre y una mujer iban en su coche por la vía que cruzaba Arizona, pero cuando estaban a mitad del recorrido, se toparon con algo increíble. A lo lejos, notaron irregularidades en el camino, algo que parecían hojas vivientes. Al acercarse más a estas hojas, se percataron de que efectivamente se movían. Al pasar sobre estas, el coche comenzó a vibrar con potencia. Al ver de lo que se trataba, no lo podían creer. Era una migración de tarántulas. Miles de ellas, unas sobre otras, estaban cruzando la vía. Esto generó que la camioneta resbalara y bajó la velocidad. El pánico se apoderó de la mujer y pidió detenerse en la primera parada que encontraron. Ella, por nada del mundo, quería pisar ese terreno otra vez. La mujer cubierta de sangre. Otra historia aterradora en la carretera se centra en una joven cuyo empleo era algo lejos de casa.
La mujer tenía la mala costumbre de quedarse dormida mientras manejaba. Su hermana, preocupada por la situación, la llamaba en el transcurso del viaje para hablar con ella y que se mantuviera despierta. Un día, en plena conversación, la joven que iba por la carretera empezó a gritar. Al calmarse le comentó a su hermana que había visto a una joven cubierta de sangre por la carretera. En ese instante, frenó, salió del coche y se aventuró hacia la afectada. La hermana en la llamada escuchó lo siguiente: «No, Dios mío, tú no, ayúdame, ellos se regresarán por mí». En ese instante, un camión a lo lejos bajó la velocidad y la mujer les hizo señas para que las ayudaran. La mujer cubierta de sangre se desesperó aún más y le rogó a la mujer irse. Al detenerse por completo dicho camión, bajaron dos hombres, quienes de manera extraña emitían un sonido como el de un gato. Allí todo se tornó espeluznante. La mujer tomó a la joven y la ayudó a subir a su auto. Encendió el carro y aceleró despavorida, pero los dos hombres en el camión la seguían e intentaban sacarlas de la carretera. Los perdió de vista cuando llegó al hospital más cercano y dejó a la joven con los médicos. La historia era trágica luego de descubrir lo que había sucedido. La joven había sido abusada y luego atada detrás del camión y seguramente sometida a actos más atroces. Bruja en la carretera. En este acontecimiento, el protagonista es un camionero que iba conduciendo de noche. El hombre se detuvo un instante para ingerir una pastilla porque empezó a sentirse mal. Siguió su ruta por la vía de Tehuacán, México, pero al mirar en su retrovisor observa la presencia insólita de una bola de fuego. Pero a pesar de esto, el camionero mantuvo la calma y siguió conduciendo. Sin embargo, la bola de fuego lo seguía incesantemente, ocasionando nervios y dificultad para continuar manejando. Se concentró, calmó y continuó, pero la bola de fuego comenzó a tomar una forma muy extraña, la de una mujer. Esta se posaba frente a él tapando su visión y dificultando su manejo. Al pasar el tiempo, la bola de fuego se desvaneció en los árboles de un bosque aledaño, y al cabo de unos segundos se escucharon unos chillidos aterradores, lo cual motivó al conductor a acelerar sin detenerse. Tiempo después salió del camino y se estacionó en una cafetería. Para su sorpresa, el mismo evento les había ocurrido a 6 camioneros que conducían por la zona. Quienes conocen la historia explican que son brujas que aparecen en ese tramo de la carretera. Esta recopilación de hoy son algunas de muchas que suceden en las carreteras. Cada día se conocen historias más espeluznantes y aterradoras que poco a poco iremos contando. Así que no dejes de seguirnos y enterarte de los casos más insólitos que suceden en las carreteras más importantes del mundo.